Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un verdadero privilegio, un placer para mí estar en México una vez más. Alguien me estaba preguntando cuántas veces había estado en México, desde ya perdí la cuenta. Una de las cosas que noto siempre es que las visas mexicanas me acaban el pasaporte más rápido que nada. La visa mexicana, ustedes nunca sacan visa, pero uno que tiene que entrar toma una página completa del pasaporte, y un pasaporte casi se fue a la mitad con visas mexicanas. Y he estado muchas veces aquí en muchos lugares y he aprendido a apreciar grandemente a los hermanos mexicanos y al pueblo mexicano. Tengo grandes amigos y hermanos que aprecio mucho y admiro por lo que Dios está haciendo a través de ellos, y por supuesto es un privilegio siempre visitar México. Y ahora, invitado por los hermanos de OM, agradezco al hermano Darío, al hermano Castro, al hermano Enrique por el trabajo que hicieron de comunicarse conmigo, invitarme. Estuve pensando bastante realmente en poder venir acá porque tenía una agenda bastante fuerte para el mes de abril y mayo. Recientemente, mejor dicho, la semana pasada, hace 4 días apenas regresé de un viaje que fui invitado para estar en la segunda Feria Internacional de Misiones en Bolivia. Les menciono esto porque es bien interesante. Era la primera vez que yo iba a estar allí y estaba muy emocionado de ese viaje, realmente, porque habíamos visto a Bolivia como un país que estaba aparentemente muy atrás en el esquema de desarrollo misionero latinoamericano, y me he llevado tremenda sorpresa. Los hermanos de la iglesia boliviana están despertando grandemente la misión misionera. Hay personas que están trabajando fuertemente para promover la misión misionera, y una cosa muy interesante que me impactó a mí grandemente y me alentó de seguir trabajando en esto, de hacer misiones desde América Latina, porque conocí a un pastor, el pastor Cristian Roca. Él es el pastor de una iglesia relativamente pequeña, 180 miembros, en la región que le llaman del Beni, es la región amazónica de Bolivia. Para salir de su ciudad y llegar a Cochabamba, que queda en la meseta central, si se los ejemplifico así: La Paz, Bolivia, está aquí, Cochabamba está aquí, Santa Cruz está aquí. Son las 3 ciudades más nombradas de Bolivia. Pues el Beni queda fuera de eso, en la Amazonia. Y allí, en esa iglesia de 180 miembros, este hermano sintió el llamado de involucrarse en las misiones. No tuvo un mayor maestro que la palabra, y él diseñó el programa de cómo preparar a sus misioneros, y estuvo pensando en el trabajo. Fue y visitó Guinea Ecuatorial, regresó. Para cuando él regresó, ya el Señor había tocado una de las parejas de la iglesia, él la capacitó por 1 año y medio, y ahora han enviado su primera pareja misionera a Guinea Ecuatorial, una iglesia en la Amazonia boliviana, y están sosteniendo con $700 mensuales, dólares americanos, hermano, que cuestan 4.58 bolivianos, que es la moneda nacional. No dice, gloria a Dios. Es lo único que uno puede decir, porque no puede decir nada más, ¿verdad? Aquí está este pastor haciendo las cosas a su manera y con un entusiasmo tremendo, y aquello que él dice: hermano, lo vamos a hacer. Y mire qué interesante: $400 de salario, 200 para renta, $50 para un fondo de emergencia por alguna enfermedad o algo, y $50 para cuando los hermanos regresen a Bolivia para tomar un tiempo de retiro y de descanso. ¿Qué modelo, hermano? Porque yo conozco modelos de iglesias grandes, 1.000 miembros, 2.000 miembros, que están empezando a involucrarse en misiones. Yo sé de Castillo del Rey, allá en Monterrey, que tiene tremendo trabajo, pero cualquiera diría: bueno, es una iglesia metropolitana y con una fuerza increíble. Pero aquí hay un modelo de lo que sería la mayoría de iglesias en América Latina: 180 miembros, gente sencilla ya, que el pastor captó la visión y les empieza a abrir los ojos ahí en la región amazónica, a ver Guinea Ecuatorial, algo que tal vez jamás se habían imaginado dónde estaba, tal vez ni conocían el mapa, y ahí están haciendo misiones.
Qué tremendo. ¿No creen ustedes que merece decir gloria a Dios por lo que Dios ha empezado a hacer? Y cuando yo pienso, veía al hermano Griffith aquí hace ¿cuántos años? Hermano, 33 años, 30 y cuántos años de estar en México trabajando. No ha sido en vano, hermano. El trabajo de los misioneros no ha sido en vano. Si el trabajo de los misioneros no resulta en que salgan misioneros de los campos misioneros, el trabajo se ha hecho mal. Algo está fallando. El Señor Jesucristo vino y en 3 años y medio impactó a aquel grupo de discípulos de tal manera que los inyectó con una fuerza que ellos salieron. Fue un misionero que hizo bien el trabajo. No vino a establecer cabeza, sino a establecer discípulos y se fue. Tiene muchas connotaciones, eso tómenlas en el sentido positivo, por favor. Pero, ¿qué quiero decir, hermano? Dios está produciendo frutos en América Latina. Y estamos muy contentos por ello. Yo les quiero decir, hermanos, que agradezco al Señor el privilegio que me ha dado de trabajar al frente del movimiento como COMIBAM, la Cooperación Misionera Iberoamericana. Un movimiento que ya ahora pensamos lleva unos 10 años, empezó en el 84, en la Ciudad de México precisamente. Cornela invitó a un grupo de líderes que se había hablado un año anterior, en el 83, y los invitó a venir aquí a la Ciudad de México, al Distrito Federal, y ahí empezó la idea, hagamos un congreso que se llame COMIBAM 87, y empezó a moverse y se decía, no va a ser un evento, sino va a ser un proceso, y ha resultado, y yo soy fruto de ese proceso. Algunos de ustedes estaban metidos en esto de misiones cuando yo no sabía ni tomar la botella de misiones, ni siquiera soñaba con misiones, ni me interesaba siquiera. Y por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos ha llamado a esto de las misiones. Y bueno, algunos de ustedes tal vez la primera vez que vienen y oyen de misiones, tengan cuidado porque esto es peligroso. Cuando uno se mete a esto de misiones, por más que quiere salir, no puede, ¿verdad? Yo han habido ocasiones que he querido salirme de esto y digo, ya no quiero más, porque a veces, hermano, los intereses políticos de uno o los intereses de lo que yo puedo hacer como individuo dentro de mi denominación se ponen en juego. Y cuando vamos a estar hablando aquí de hacer misiones desde América Latina, hermano, es una amenaza a veces contra una serie de situaciones que están establecidas y dadas por sentado. Y cuando hablamos de hacer misiones desde América Latina, hablamos de a veces oponerse al status quo, a oponerse a la mentalidad que nos formaron y que nosotros mismos como latinoamericanos conquistados de historia hemos tenido. Es romper eso, es decir, basta con eso, vamos a empezar a pensar diferente. Podemos hacerlo, queremos hacerlo, lo vamos a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, imagínense, apenas estoy empezando y ya estoy así emocionado, ¿verdad? Bueno, realmente, hermanos, es algo que Dios está haciendo maravilloso en América Latina, y yo alabo al Señor por ello. Tal vez para darles un poquito de mi trasfondo y ubicarme con ustedes, porque la mayoría no me conoce, algunos tal vez han oído solamente. Yo soy nacido en un hogar evangélico. Mi padre tiene 54 años de ser un ministro pentecostal, de los pioneros de la Iglesia de Dios allá en Guatemala, y crecimos ahí en Chacalpanca y en ese tipo de vida donde una vez quisiera no haber nacido evangélico y dice, no quiero ya un tiempo, y de repente el Señor lo llama a uno de nuevo. Bueno, en esas estaba yo de no querer nada que ver con ser pastor o ser alguna cosa, y estudié para ser arquitecto y me gradué, y según yo esa era mi dirección, y realmente siempre me ha encantado esa profesión y me sigue gustando, pero el Señor dijo, aquí paró. Ustedes han leído ese pasaje en Jeremías 20, donde Jeremías dice, me sedujiste, Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo. Y yo creo que a mí me pasó eso, hermano. El Señor lo toma a uno y lo seduce. Eso quiere decir atraparlo a uno con engaño. Según yo ya iba directo a mi profesión, terminé, quería salir adelante, trabajar y hacer esto, hacer lo otro. De repente viene el llamado, algo que yo no quería aparentemente. Pero el Señor, en su misericordia, me llamó hace 14 años y medio. Estoy dedicado a tiempo completo al ministerio
Lo interesante, hermano, y esto tal vez es una palabra de ánimo a algún profesional que esté aquí, pensando que cuando el Señor lo llama a uno, se acaba la profesión. Ha sido interesante que estando dentro del ministerio, he podido ejercer mi profesión. Imagínense usted que la primera iglesia y la única que he podido pastorear, porque después el Señor me sacó a otro tipo de ministerio, yo la diseñé unos 3 años antes de que yo ni siquiera tuviera idea de que iba a pastorear esta iglesia. Y cuando terminaba un estudio teológico que hice y regresaba a Guatemala, me invitaron a pastorear aquella iglesia. Y qué interesante, hermano, imagínense, yo había diseñado aquella iglesia, era como ver un poema que no se había acabado, ¿verdad? Ahora había que construirlo. También me dijo un líder, ahora vas a saber lo que es construir lo que se diseña. Me pasé la nota de todo. Entonces, fue muy interesante experiencia, muy interesante. Y Dios me ha dado el privilegio de trabajar ayudando mucho a muchos hermanos en la construcción. Entre los últimos 5 años o 4 años he estado tan metido en esto de Comibam que prácticamente ha sido difícil estar en eso. Y soy ministro ordenado de la Iglesia de Dios, he pastoreado, he sido evangelista, he trabajado en la educación teológica y hace 3 años y medio sentí una carga muy grande por el movimiento misionero latinoamericano. Comibam prácticamente estaba en un punto crítico de salir el líder que fue el cerebro y el motivador y el hombre que nos metió a nosotros en esto en Comibam. Luis Bush, de cierta manera, fue nuestro mentor en esto de las misiones. Bueno, yo no sabía de esto, un día me invitó a una célula de intercesión y ahí me atrapó y empezó hasta que me metió en esto de misiones. Y él salieron los líderes más fuertes que teníamos en el movimiento Comibam. Y de pronto tuvimos que enfrentar el reto y yo llegué a Orlando, Florida en abril del 90 a renunciar porque me habían dado una posición de director nacional de educación teológica en mi denominación en Guatemala, para todo el país. Y dije, bueno, aquí acabo con Comibam. Y hermano, Comibam acabó conmigo porque me eligieron presidente de Comibam y fue todo un reto. Y mañana yo voy a compartir con ustedes parte de ese reto. Fue todo un reto. Decir, bueno, ahora está este hermano nuestro, ¿y qué hacemos? Yo no sé cómo se come esto, no sé de qué manera se trabaja en esto. Y Señor, ayúdanos a hacer algo. Hermano, yo doy gloria a Dios, porque realmente hemos visto en los últimos 4 años un crecimiento muy consistente. No me gusta ser triunfalista ni exagerado, es decir, un gran crecimiento. Pero hay un crecimiento constante, continuo, que va viéndose y se va manifestando en el movimiento misionero latinoamericano. Y gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Una de las cosas que yo he aprendido, hermanos, en esto, es que el crecimiento del movimiento misionero en América Latina no se debe a una entidad, sino se debe al poder del Espíritu Santo moviendo a mucha gente, haciendo cosas que uno no se imagina. Imagínense que uno dice, no, solo Comibam ha trabajado, solo M ha trabajado, solo Jucum ha trabajado, hermano, allá está Cristian Roca, en la Amazonia boliviana, que ni sabe de Jucum, que ni sabe de OM, que ni sabe de Comibam, pero que sí sabe de la palabra, y siente el llamado y manda a una pareja Guinea Ecuatorial que ahí está trabajando. ¿Qué les parece eso? Interesante, ¿verdad? De tal manera que uno tiene que concluir como Pablo. Si me he de gloriar en lo que es de mis debilidades. Y me glorié en la cruz de Jesucristo. Es el que merece toda la gloria. Y hermanos, es lindo estar viendo lo que Dios está haciendo. Yo les agradezco por esta invitación. Venía bastante preocupado porque no entendía exactamente los objetivos, de qué se trataba esto, pero conforme he entrado, yo casi no se me estaba observando los actores, decía, qué interesante el grupo de hermanos, y decía, serán muchachos adolescentes que van a ver ahí, qué clase de gente, pues viene gente seria, gente, no me van a tomar de la gente vieja, no, gente madura, gente que está, que saca el tiempo para venir y estar en una conferencia misionera porque creemos que es algo que vale la pena. No hemos venido a perder el tiempo aquí o a entretenernos solamente. Y eso me impactó grandemente y estoy orando mucho al Señor. Yo quisiera empezar, tal vez enfocando el tema de las misiones desde América Latina y la idea de los latinos en misiones. Un tema que
posiblemente para algunos de ustedes tiene bastante tiempo. Creo que vale la pena examinar, tal vez reexaminar algunos de los principios. Y siempre al empezar una serie de conferencias, me gusta empezar con una reflexión bíblica sobre algo que nos pueda servir de base para partir en eso. Algunos de ustedes tal vez es la primera vez que están aquí en una conferencia misionera y algunas cosas que van a oír van a ser nuevas. Otros tienen muchas conferencias aún en este lugar, ya lo conocen bien, escogieron la misma cama, hace 25 años se hace esto, ya conocen todas las cosas aquí, y entonces tal vez no será nuevo, pero vamos a tratar de encontrar algo que sea común para entender. Y yo, usando la frase que no es mía, sino fue dada por Luis Bush en su mensaje de apertura en el Congreso Comibam 87, él dijo: América Latina ha sido un campo misionero y ahora se declara una fuerza misionera. Una frase célebre realmente. El término campo misionero realmente era un término bastante colonialista, un término muy de una mentalidad de decir es nuestro campo y allá nos pertenece. Pero eso era. Y la idea, nosotros siempre lo vimos como un campo misionero. Algunos de los que pertenecemos a denominaciones transnacionales, llamémoslo así, denominaciones pentecostales clásicas como Asamblea de Dios, o Iglesia de Dios, o la Cuadrangular, o iglesias que empezaron en los Estados Unidos o en Inglaterra, y cuando se referían a nosotros, hablaban del campo misionero, y nosotros éramos el campo misionero. Y eso tiene una connotación muy particular, porque si bien es cierto, no fue originada en la mente de los hermanos misioneros y de los hermanos líderes como un término colonialista en sí, a la manera que los piratas o los conquistadores lo vieron, de cierta manera tenía una connotación así, es decir, nosotros estamos haciendo algo allá no hay nada y vamos a hacerlo, y eso era cierto, ¿no? Si ustedes examinan la historia conmigo, los movimientos latinoamericanos, evangélicos latinoamericanos, tendrán ahora posiblemente los que más unos 125 años. Yo creo que la obra evangélica en México tiene más de 110 años, 115 años, algunos tienen idea de cuánto. En mi país empezó en 1882, o sea, para ahora tendrá más o menos 112 años. México creo que fue un poco antes que vino 130 años, es uno de los más antiguos posiblemente. Y siempre ustedes van a notar una cosa interesante: México ha sido el campo inmediato de Norteamérica. La mayoría de gente, cuando piensa hablar misiones, el misionero que empieza una experiencia misionera a México, era lo que estaba inmediato allí, ¿verdad? Tomó más tiempo ir llegando a Argentina. De hecho, algunos misioneros ingleses o escoceses o misioneros europeos llegaron primero a algunas regiones de Sudamérica. Pero somos relativamente un campo joven, si le podemos poner así. Y pasar de esa mentalidad de ser un campo, de ser receptores, de tener una mentalidad de recibir, de tener una mentalidad de ser pasivos en términos de accionar, no internamente. Fíjese que eso es bien interesante y tal vez uno de los detalles que tenemos que ver, porque América Latina empezó a ser un campo misionero, donde los misioneros de Norteamérica y los misioneros de Europa, y debemos dar gracias a Dios por eso, y yo siempre tengo el cuidado de reconocer ese elemento. América Latina en 1910, en la conferencia de Edimburgo, fue declarado un continente cristiano, porque el catolicismo estaba presente ya. Pero hubo misioneros que rechazaron, aún antes de esa conferencia y después de esa, rechazaron enfáticamente ese predicamento de que éramos un continente cristiano, y dijeron: no, es un continente que ha sido cristianizado, que es otra cosa, pero no conocen el verdadero evangelio. Y vinieron, y hermanos, muchos han muerto, muchos han entregado su vida. Y yo estaba leyendo en una publicación una frase del gran misionero Jim Elliot, que murió entre los Aucas, allá en el Ecuador, que decía: no es tonto, una traducción, no es tonto
aquel que entrega lo que no puede guardar para ganar. Una expresión muy profunda. No es un loco, no es un tonto el que pierde su vida por ganar algo que no debe perder, que es su alma, su salvación. Y él lo puso en práctica. Y eso nos da un ejemplo del esfuerzo que ha habido invertido en nosotros. Nosotros somos fruto de la obra misionera y tenemos que reconocerlo humildemente. No hemos nacido así de la nada, por obra y arte de magia. Hubo gente que invirtió dinero, vida, esfuerzo, profesión, canas, dolores, llantos en nosotros a lo largo de este tiempo. Pero Dios ha permitido que esto crezca. Y el bebé nació saludable y empezó a crecer y se ha desarrollado. Y esto podría decirse del tercer mundo en términos generales. Y cuando uno ve las estadísticas, yo les recomiendo, si alguno de ustedes puede, hay unos artículos, esta es una revista que acaba de salir. Yo creo que no ha sido enviada a la gente que es suscriptora, que les convendría mucho, si ustedes conocen inglés, tenerla. Hay un artículo aquí interesante que habla del cambio, de la transformación que está empezando a ocurrir en el campo de las misiones, porque la iglesia latinoamericana ha crecido y ha aprendido a hacer a su manera las cosas bien, y las iglesias en el tercer mundo. Y a principios de 1900 había en América Latina, algunos dicen 50,000 evangélicos, otros dicen habían 70,000 evangélicos. Era muy pequeño el número, la mayoría de ellos estaban en Brasil. Para 1925 los estadistas dicen que había unos 756,000 evangélicos en todo el continente. Para 1936 unos 7,200,000 adherentes, digamos así, llamados evangélicos. En 1970 subió a 16 millones. Y fíjense que es interesante, de 1970 para acá el crecimiento ha sido explosivo. Gran parte de ese crecimiento se ha debido al impulso que el movimiento pentecostal dio a la evangelización, que aún motivó a las iglesias más tradicionales a sacudir sus estructuras y a decir, tenemos que dejar un ultracalvinismo y tenemos que pensar en evangelizar. El Señor los va a traer de todas maneras, pero hay que buscarlos, así que los vamos a traer. Y lo hablo secretamente porque algunos de ustedes conocen esos términos y esas situaciones que se daban, y eso ha movido crisis que han venido, porque a partir de 1970 surge también en América Latina la teología de la liberación y empieza toda una nueva manera de ver el Evangelio desde América Latina. Empieza una producción teológica, empieza una serie de cosas, pero interesante, ¿no? En muchos países hay terremotos, hay guerras. En mi país, por ejemplo, se empieza a acentuar la guerra de guerrillas de una forma muy fuerte. Un terremoto en 1976, lo mismo en Nicaragua, lo mismo en otros países. Y eso, hermano, como que remueve el hormiguero y la iglesia empieza a crecer, y ustedes ven una curva de crecimiento a partir de 1970, de tal manera que para 1990 se hablaba de 40 millones de evangélicos en solo 20 años. Imagínense usted, casi triplicado el número de evangélicos en 20 años. Y hace 2 años en la ciudad de San José, Costa Rica, tuvimos una reunión sobre adopción de pueblos y tratamos de hacer una estadística a la manera latina. Eso es incuestionable, ¿verdad? Cualquier estadista diría, esta estadística está pobrísima, no tiene parámetros que se puedan decir buenos para darle credibilidad. Pero de la gente que estaba allí, le preguntamos, había representantes de cada país, le dijimos, ¿cuál es la figura que se maneja normalmente y conservadoramente en su país en cuanto al número de evangélicos? Se le pidió a todo el mundo ser muy conservador. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la gente de Guatemala se ha hablado hasta el 40% de evangélicos. La gente que estuvo ahí dijo, no, un 25.5% de evangélicos. Y tratando así de ser conservadores, se llegó a una cifra de aproximadamente 65 millones de evangélicos a finales de 1992. Hermanos, algo está pasando en América Latina. Hemos aprendido a hacer algunas cosas bien hechas. Hemos aprendido a ganar almas. Hemos aprendido a crecer. Hemos aprendido a hacer iglesia.
Y ahora el movimiento misionero está empezando a desafiar a esa iglesia, que ha aprendido a crecer internamente, que ha aprendido a reproducirse, a pensar, ya no de decir, bueno, pero hay ciertas áreas que nosotros no podemos hacer, porque eso no nos toca a nosotros, porque eso es patrimonio de los hermanos misioneros que nos han traído. Y la iglesia ha empezado a despertar en ese sentido. Algunos han despertado hace mucho, otros apenas empezamos. Los brasileños van a la cabeza, con 60 agencias misioneras y casi 1.500 misioneros fuera de Brasil y toda una infraestructura misionera impresionante. México está viviendo en cierta manera en la lideranza, juntamente tal vez con Costa Rica o Guatemala o Argentina. Y ahora están empezando a surgir elementos como Bolivia, ingresando a las misiones, o los hispanos de los Estados Unidos empezando a pensar en misiones. Hermanos, esta transformación está empezando a pasar. Claro, en esta larga introducción de tratar de hacer pensar, ¿por qué estamos hablando nosotros de misiones ahora, hermano? Es que es el kairos de Dios, es el tiempo de Dios. No podemos seguir pensando con la mentalidad de ser receptores, de orar Padre nuestro que estás en el norte. No, hermanos, es tiempo de orar Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre nuestro puede estar en el cielo. Y entonces es un reto y un desafío que el mismo crecimiento de la iglesia está trayendo. Ahora, yo encontré un modelo bíblico en el libro de los Hechos que me parece a mí nos da una idea del proceso que tiene que pasar, porque hermanos, yo he hablado hay líderes que tienen años de estar trabajando, y tal vez aparte de Brasil, aparte de Puerto Rico, México es tal vez uno de los países que tiene años de que gente ha salido. Yo pregunto mucho cuando llego a un lugar, porque me gusta informarme, y los que les he preguntado ahora se van a dar cuenta que esa información ya quedó ahí grabada, quedó archivada, ¿verdad? Pero ahora hay con hermano Isaías, ¿verdad? ¿Hace cuántos años el hermano Isaías salió? Es Isaías, ¿verdad? 1964, dijo el hermano. Eso quiere decir que hace 30 años este mexicano salió como misionero a España, ¿no? Sí. Qué tremendo. Imagínense hace 30 años, hermano. Yo ni siquiera soñaba, pero ni siquiera que algún día iba a estar trabajando en misiones. Aparte de eso, hermano, de casos como estos, los hermanos podrían decir, no ha sido fácil involucrar a la iglesia latina en misiones. No ha sido fácil enseñarle a la gente a ser consistente en dar, a ser consistente en orar, a ser consistente. Es un proceso casi como dar a luz. Y en este pasaje del capítulo 10 del libro de los Hechos, yo encuentro una serie de explicaciones el por qué cuesta realmente cambiar la mentalidad de pensar en que misioneros no son solamente los hermanos anglosajones que han tenido el coraje y el valor de venir a nuestras tierras a ser misioneros, sino nosotros podemos ser misioneros. Gente como yo, con un color poco blanco, pero con tamaño de maya. Eso es una influencia maya, hermano. Aunque encontré españoles pequeñitos allá en el sur de España, ¿no? Puede ser que de ahí venga, ¿verdad? Pero no cabe duda que algunos genes ahí, entre algunos, en el árbol genealógico, algún maya se metió, pequeños de estatura, y yo respeto eso. Interesante, ¿verdad? Y tiene que bajar los micrófonos y pararse en plataforma, y a veces estoy allá en los Estados Unidos y me toca hablar en algunas plataformas donde los públicos son hechos para anglosajones. Ahí está, hermano, ¿verdad? Enfrentar eso, hermano, así con las características que Dios nos ha dado, de aztecas, de mayas, de ¿cómo se llaman? Los huicholes, de lo que usted quiera hacer, de yaquis, pensando en las etnias de México, ¿verdad? Que estaba leyendo el libro Alcanzando las etnias, ahí aprendiendo de las etnias mexicanas. Bueno, con esas características, el Señor quiere usarnos. Pero es todo un reto de cambiar nuestra manera
de vernos a nosotros, de ver el mundo, de enfrentar nuestras tradiciones. Y mire, aquí hay un modelo tremendo. Aquí está Pedro. Pedro, el hombre que puede ser típico para muchas cosas que uno puede mencionar, pero que en este caso nos da un ejemplo tremendo de lo difícil que es enfrentar el cambiar la mentalidad y dejar de ser una iglesia receptora, una iglesia que es campo, para pasar a ser una iglesia que es enviadora, que es una fuerza misionera, que es una iglesia que da.